Gloria a Dios. Así yo le voy a pedir en esta noche que abra su Biblia, vaya a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, me contesta usted con un amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Éxodo, repito, 31, 18. Gloria a Dios. Así lo vamos a estar leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted dice amén. Dice así, Éxodo 31, 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Gracias, Jesús. Vamos a estar predicando hoy en esta noche. Espero me dé su atención, ¿verdad? No se distraiga, ya que quien usted va a escuchar en esta tarde, ¿verdad? No es mi persona, es palabra del Señor. Bendito sea Dios. Así es que gloria a Jesús. Así que yo quiero hablarle ya rápidamente hoy en esta noche bajo un tema que Dios me ministraba en estos días. Como decimos o repetimos o tenemos esta frase cuando oramos, Dios me ministraba, ¿verdad? Acerca de subir al monte. En este caso estamos viendo a un Moisés, ¿verdad? Un Moisés que Dios le hace un llamado, ¿verdad? Dios le hace un llamado a este hombre, un hombre que está en el desierto. Dios le dice: ve, porque tengo un trabajo, tengo una misión para ti. Necesito que hagas esto, necesito que saques a mi pueblo de tal lugar. Este pueblo está sufriendo, está en un problema. Moisés por algunas circunstancias no quiere o está de alguna manera en una conversación con Dios y poniendo muchas excusas. Y nosotros a veces hablamos y decimos: ¿cómo pudo Moisés, habiendo Dios estando hablando con él, y poner una excusa, poner sus razones? Pero verdaderamente nos damos cuenta que cuando Dios tiene un llamado, tiene un propósito con cierto hombre, con cierta mujer, naturalmente vemos en la Biblia hombres de Dios que siempre se rehusaron, siempre pusieron algunas razones, ejemplos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, por ejemplo, Moisés, él decía: yo no puedo hacer este trabajo, debe de haber otro hombre que pueda hacer este trabajo, yo no cuento con esa capacidad. Y vemos a un Moisés, ¿verdad? Que por alguna razón él tiene miedo, como muchas de las veces nosotros cuando Dios nos hace un llamado, tenemos miedo porque no sabemos. Dios cuando habla siempre dice: bueno, a ti te quiero para tal trabajo, ¿verdad? X trabajo que usted pueda hacer, ¿verdad? Estoy hablando en el terreno de lo bíblico, y dice: yo te quiero para tal trabajo, y por alguna razón nosotros a veces nos emocionamos, pero ya cuando nosotros empezamos a meditar más allá de lo que es ese llamado, nos damos cuenta que no va a ser fácil. Por ejemplo, el Señor a mí me ha hablado que Dios tiene un pastorado para mi vida, para mi familia, y Dios está haciendo el llamado. Pero cuando yo me doy cuenta y yo me pongo a orar delante de Dios, y yo digo: y Señor, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo va a ser lo otro? Y el tiempo, y empezamos a poner con Dios, empezamos a hacer un diálogo, empezamos a poner nuestras razones con Dios. Y así, por ejemplo, tal vez usted tiene un llamado, tiene un trabajo de parte de Dios, y usted se cuestiona también y dice: ¿cómo le voy a hacer? O a veces no específicamente un llamado, pero usted tiene que emprender un negocio, tiene que emprender algo en su vida cotidiana, ¿verdad? Y usted no sabe cómo debe usted hacer las cosas, ¿verdad? Entonces estamos viendo un Moisés, ¿verdad? Que de un momento, cuando él sale
de esa experiencia de ver una zarza ardiendo, ¿verdad? Que Dios se manifiesta, el Dios del cielo se manifestó a Moisés, a un hombre, a un cuidador de ovejas, ¿verdad? Este privilegio que verdad que no tenían muchos hombres en el Antiguo Testamento, pero en cambio Moisés, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios se le aparece a Moisés y le dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Dice la Biblia que de tanto a tanto Moisés acepta el reto, acepta el trabajo, acepta el compromiso, ¿verdad? Porque servir a Dios es un compromiso. Servir a Dios es un compromiso. Entonces dice, bueno, entonces vemos un Moisés, ¿verdad? Un Moisés que va a ir para tal lugar, un lugar donde él, dice la Biblia, que había matado a un hombre, ¿verdad? Fue la razón por la que él salió. Va a volver a regresar para aquel lugar. Dice la Biblia, dice que le dijo a Moisés: vete sin problema, porque los hombres que procuraban matarte, ya ellos ya murieron, ya no están. Entonces de la zarza a Egipto, de la zarza a Egipto, bueno, vemos en el transcurso del tiempo que cuando Moisés llega al faraón, empieza a poner sus razones por las cuales Dios le dijo que fuese. Hay 10 plagas, las cuales ya todos conocemos. Quiero pasar rápido porque no quiero que aburrirlo, ¿verdad? No quiero hacerlo perder su tiempo, pero es parte de mi introducción. Entonces vemos que llega Moisés a faraón y constantemente le dice 1, 2, 5, 10 veces le dice que deje salir al pueblo. Moisés le dice, el faraón le dice: ¿sabes qué? No te voy a dejar salir el pueblo. Entonces dice la Biblia que cada vez que Moisés extendía su mano o hablaba de parte de Dios, había una evidencia, había un respaldo de Dios, había señales. Había señales. Él decía que las aguas se conviertan en sangre, y eso pasaba, y ranas y moscas y todo así sucesivamente. Entonces ahora nos damos cuenta que cuando Dios tiene un llamado, a los principios, cuando nosotros estamos empezando, vemos no sé si a usted le pasó, pero vemos, ¿verdad? Que todo de alguna manera es fácil. Es fácil. Moisés, yo no veo a un Moisés que se haya metido 5 días de ayuno y tantas horas de oración. No dice la Biblia que pasó eso. Solamente fue obediente a la voz de Dios. Le dijo: ve y haz esto, y eso sucedía. Eso sucedía. No tuvo Moisés que tener un esfuerzo, que hacer tantos días de ayuno, tantas horas de oración. No, simplemente obedeció y fue. Entonces es muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños pequeños, estos niños viven, comen y se visten y todo, y ellos no pagan ningún gasto. Entonces en el crecimiento de nosotros, como pueblo de Dios, cuando nosotros empezamos, todo es bonito, nosotros somos libres. Por ejemplo, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que fue libre a través de la mano de Moisés, y todo tranquilo, el pueblo salió contento. Dice: vámonos, porque vamos a ir a adorar a Dios, ¿verdad? Salieron contentos, salieron con vacas, salieron con ovejas, salieron con oro, salieron con plata, salieron con pan, salieron con todo. El pueblo iba contento. Muchas veces, como nosotros, cuando nosotros empezamos en el evangelio, todo es bonito, todo es tranquilo, nuestro matrimonio se resuelve, nuestros problemas se resuelven, los hijos salen de cualquier problema, nosotros personalmente salimos del alcohol, de las drogas, de X problema, nosotros salimos. Y así el pueblo de Israel, pero había un pero que después de que llega Moisés, saca al pueblo. El primer obstáculo, usted lo conoce. El primer obstáculo, dice la Biblia, que fue el Mar Rojo. El Mar Rojo, en el cual ellos no podían cruzar, porque era algo sorprendente que el pueblo nunca había experimentado. Ahora Moisés tiene que cruzar a un pueblo, a miles de personas, no a poca gente, a miles de personas, y tiene que cruzarlos por un lugar. En ese momento Moisés se turba, y dice la Biblia que él quería o pensaba orar. Le dijo el Señor: ¿para qué vas a orar? Extiende la mano. Entonces, sabe, mientras yo meditaba en este punto, me di cuenta que el obstáculo no es obstáculo para poder llegar a donde Dios le dijo que iba a llegar. Los obstáculos no son obstáculos para lo que Dios dijo que iba a llegar. Por eso, cuando Dios habla, Dios lo cumple.
Cuando Dios habla, Dios lo cumple. Entonces dice la Biblia que estaba el mar rojo, y ellos tenían que cruzar. Ahí empezaron las primeras murmuraciones, ahí empezaron las primeras contiendas con Moisés, ahí empezaron los primeros disgustos entre el propio pueblo. Y empezaron a exponer sus causas. Empezaron a pensar: si volviéramos para atrás, el faraón nos va a matar, necesitamos volver para atrás. Entonces hay obstáculos que a veces a nosotros nos hacen pensar que retroceder es la mejor opción, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero el Señor le dijo: no es la opción. La opción es que ustedes van a cruzar el mar rojo. Ahora, el obstáculo sirve según mi experiencia, o según la administración del Espíritu Santo sobre mi vida. El obstáculo, según la Biblia, dice la Biblia que los hombres pensaron regresarse para atrás. Los hombres pensaron regresarse para atrás. Ahora el obstáculo sirve para dos cosas. Una es que el pueblo o nosotros pensemos regresar para atrás. Cuando hay un obstáculo, muchas veces se nos hace más fácil regresar para atrás, porque allá todo estaba posiblemente tranquilo. Ellos decían: allá nosotros vivíamos así, vivíamos así, y así vivíamos allá. Entonces es mejor estar de la mano con el faraón, servirle al faraón y obedecerle al faraón, pero no obedecerle a Dios. Dijo Moisés: no, ustedes tienen un destino. Ahora, número dos, el obstáculo sirve para retroceder o para avanzar. Denle un aplauso a Dios. Ahora, el obstáculo sirve para avanzar. Entonces, ¿avanzar a dónde? Avanzar a lugares donde antes no vistos el pueblo tenía que experimentar. El pueblo tenía que experimentar. Era un obstáculo que ellos, creo yo, no habían podido ver qué es lo que había más allá. Más allá de allá había un desierto. Y ellos posiblemente, quiero pensar que nadie había visto ese desierto. Entonces Dios le dice: vas a abrir el mar rojo y vas a cruzar allá. Entonces, otra cosa, que lo que hacen los obstáculos es que poner al hombre de rodillas. Los obstáculos, los problemas hacen poner al hombre de rodillas. ¿Sabe usted por qué Moisés, la primera opción que se le viene a su cabeza, dice que iba a orar? Porque los obstáculos no es de regresar para atrás, sino es de doblar rodillas y seguir para adelante. Porque si ya Dios dijo que el pueblo iba a llegar a un lugar, es porque iba a llegar. Si ya Dios dijo que nosotros vamos a llegar a tal lugar, es porque vamos a llegar. Porque no es con nuestra fuerza. Porque Moisés no fue específicamente quien sacó al pueblo. Quien sacó al pueblo, dice la Biblia, que fue Dios. Moisés no podría por ninguna razón sacar al pueblo. Por ninguna razón, porque Moisés solamente era un cuidador de ovejas y el faraón era un hombre de guerra. Era como un presidente. Era imposible que un simple pastor pudiera sacar un pueblo. Es imposible que un pastor es imposible que un pastor literalmente de una iglesia, un líder, pueda sacar un pueblo adelante. Es imposible. No puede porque no tiene la capacidad, no tiene lo que necesita. Porque nosotros no peleamos contra carne ni sangre, no peleamos contra cosas naturales, peleamos contra huéspedes espirituales de maldad. Entonces, si dice la Biblia que eran aproximadamente, que cuando hablábamos de que de Canaán a Egipto posiblemente eran como 3 días, viceversa, de Egipto a Canaán eran como 3 días aproximadamente, según la Biblia o según estudios. Entonces, ¿por qué Dios de alguna manera no los cruzó rápidamente? Entonces, ¿sabe por qué? Número uno, porque el corazón del pueblo tenía que ser probado.
Era imposible que en 3 días Dios lo sacara de Egipto y lo pusiese a Canaán. Imposible, porque dijo Dios, tendría que ser probado. Y todo hombre que es probado tiene que estar pasado por un proceso. Imposible que Dios le dé algo, un ministerio, algo a una persona, le dé lo que tenga que darle y no lo pase por un proceso. Eso es imposible. Entonces dice la Biblia que no lo llevó por esos 3 días de camino para que el pueblo no se enfrentara a guerras y no desmayara y retrocediera. Y aún así el pueblo quiso retroceder. Número 2, era para que le diera adoración a Dios en el desierto. Era para que Dios le diera adoración, el pueblo le diera adoración a Dios. Ahora, el pueblo ya está en el Sinaí. El pueblo está ya en Sinaí y mi tema es: sube al monte. Y mi tema es: sube al monte. ¿Sabe usted que la carga que tenía Moisés era una carga bastante grande? Bastante grande, porque en cierta ocasión el pueblo dice la Biblia que tiene sed, me parece. Tiene sed y ellos quieren agua, quieren beber y por alguna razón dice que todo el pueblo se enoja. El pueblo se enoja y él a punto de que lo quieren apedrear. Me parece que lo querían matar, lo quieren matar. Entonces él dice, él ora a Dios y le dice: Señor, el pueblo está a punto de matarme. El pueblo está a punto de matarme. Si tú no intervienes, el pueblo me va a matar. Ahora, la responsabilidad que tenía Moisés con el pueblo. Ahora, más tarde dice la Biblia que en cierta ocasión Dios quería destruir al pueblo. Dios quería destruir el pueblo. Ahora Moisés dice todo lo contrario. Dice: Señor, ¿cómo los vas a destruir? Si tú los destruyes, dirán las naciones vecinas que tú los sacaste de Egipto para que los matases en el desierto. Ahora, el corazón de Moisés, el cual hizo que subiese al monte. El cual hizo que subiese al monte. Gloria a Dios. Si quiere acompañarme ahí mismo en Éxodo 17, puede acompañarme ahí. Ahorita vamos a seguir avanzando. Gloria a Dios. Y si usted puede darle un aplauso a Dios, puede dárselo. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, yo le decía que Dios sacó por medio de Moisés al pueblo y lo llevó al desierto para ser probado. Punto número 1. Ahora, ¿el pueblo de qué tenía que ser probado? ¿Sabe usted que el pueblo recuérdese que el pueblo estuvo esclavizado por 400 o más de 400 años? Ahora, ellos habían perdido posiblemente sus costumbres, sus tradiciones, al Dios del cielo que sus padres habían adorado antes. Ellos perdieron todo tipo de contacto con el Dios del cielo. Pero había una madre de Moisés que todavía le inculcó los mandamientos a Moisés, y Dios llamó a Moisés. Ahora dice Éxodo 20 dice, versículo 1 dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, mientras yo estaba meditando, siempre que cuando Dios le hablaba al pueblo, le hablaba a Moisés, siempre le decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora él está diciendo: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué él está diciendo yo soy Jehová tu Dios? Porque, repito, el pueblo en el pueblo de Egipto había tenido muchos dioses. Muchos dioses había tenido el pueblo. Ahora lo que Dios está diciendo, lo que Dios le estaba hablando a Moisés, le estaba hablando al pueblo: ellos tienen que tener en cuenta que solamente hay un Dios sobre todos los dioses. Eso es lo primero que ellos tenían que aprender: que había un Dios sobre todos los dioses, un Dios que sacaba al pueblo de la esclavitud.
Un Dios que a usted y a mí nos sacó de la esclavitud. Un Dios que nos sacó de las drogas, del pecado, de cuanta cosa nosotros andábamos haciendo. Dios nos sacó de ahí. Y ahora Dios está presentando, dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo Moisés, yo soy Jehová tu Dios. Al pueblo de Israel le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Él quería ponerlos a prueba, que ellos entendieran que solamente había un Dios por sobre todas las cosas, ya que ellos adoraban muchísimos dioses. Incluso ellos mismos adoraban a Faraón. El Faraón les hacían estatuas, les hacían monumentos, les hacían lo que ellos tendrían que hacer, y la gente se postraba. Toda la gente se postraba. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros? Pues nosotros no tenemos idolatría, no tenemos ídolos, no tenemos posiblemente otros dioses, o creemos en otros dioses. Pero hay muchísimas cosas, muchas cosas que nosotros podemos tener en prioridad como un Dios. Y usted identifique lo que sea. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora Dios le está diciendo, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras está diciendo, yo te saqué de tu problema, yo te saqué de tu dificultad, yo te saqué de la esclavitud que estabas pasando, yo te saqué de donde nadie podía sacarte de ahí, yo te saqué. Ahora, ¿por qué Dios le interesa tanto? Pareciera que le está echando en cara y diciéndole, yo te saqué de tal lugar, te saqué de esto. Sabe, muchas veces Dios nos tiene que recordar de dónde Dios nos sacó, para que nosotros podamos entender la misericordia y el amor de Dios. Y Dios le decía al pueblo, yo te saqué de esto, te saqué de Egipto, porque salir de Egipto para aquel tiempo era la potencia mundial más poderosa de todo ese lugar. Entonces salir de una nación no era fácil, porque era la nación que tenía el poder máximo sobre todos los pueblos vecinos. Ahora le está diciendo, yo te saqué con mano fuerte, con mano poderosa, porque sabe usted que usted y yo no podríamos salir del mundo del pecado, de las drogas, de cualquier cosa, si no fuese por la mano de Dios. Algo que el pueblo no tenía era el agradecimiento. Ahora Dios ya tiene al pueblo en el monte Sinaí, en el desierto. Ya lo tiene ahí. Ahora, el pueblo por ninguna razón mostró señas o señales de agradecimiento. Nunca, sino todo lo contrario. Entonces, por eso repetidas veces el Señor le decía, esto es lo que yo hice contigo. Y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repito, porque ellos tenían muchos dioses. Y sigue diciendo, dioses debajo de la tierra, arriba de los cielos y en todo lugar. Ahora, si yo le estoy hablando del tema, sube al monte, ya vimos a un Moisés que sacó al pueblo sin ningún esfuerzo físico, sin ninguna forma de buscar a Dios. No, solamente fue y obedeció y sacó al pueblo. Ahora, pero sabe que el evangelio son etapas, es como los niños, que el evangelio es como etapas, que no todo el evangelio es fácil. Hay etapas que nosotros nos toca subir al monte. Bueno, si ya Dios le había dicho a Moisés, saca al pueblo, llévalo al desierto. Ahora le está diciendo, primero le dijo, para probarlo. Ahora, no se le puede hacer una prueba a una persona si primeramente no se le aplica la disciplina, si primeramente no se le aplica el conocimiento. Ahora, ¿de qué tenía que probarlo? Primeramente, Moisés tuvo que verse en la necesidad de subir al monte. ¿Para qué? Porque en el monte es donde se reciben las instrucciones. En el monte es donde se reciben las instrucciones. En el monte fue que Dios le dijo a Moisés, harás el arca del pacto así, tales medidas, específicamente, instrucciones específicamente, de las cuales el hombre tendría que obedecer. Ni un codo más, ni un metro más, ni un centímetro más, sino las instrucciones que Dios había dicho. Harás el arca del pacto, harás el tabernáculo, harás esto. Y
y así sucesivamente. Entonces, en el monte, cuando el hombre aprende a subir al monte, es ahí donde Dios le da las instrucciones. Cierta ocasión Jetro le dijo a Moisés, le dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, bueno, los problemas del pueblo vienen a mí y yo los resuelvo. Dice, pero estás desde la mañana hasta la noche, es que no hay otra cosa que hacer, yo tengo que resolver los problemas. Dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es enseñarle los mandamientos al pueblo. Enséñale los mandamientos al pueblo para que ellos mismos puedan guiarse. Ahora, sabe que nosotros, lo primero que nosotros tenemos que aprender son los mandamientos, son las instrucciones de Dios. Y así seremos menos cargas para el líder, así seremos menos responsabilidad. ¿Por qué digo que son responsabilidades? Porque Jetro le dijo a Moisés, le dijo, si tú sigues haciendo esto, vas a desmayar. En otras palabras le está diciendo, te vas a morir pronto, te van a acabar el cerebro. Y le hace una comisión, mira, pon algunos de 100, de miles, de 50 y de cientos y de 10. ¿Para qué? Para aligerar la carga. Entonces, para Moisés, llevar un pueblo a la promesa o al destino donde Dios le había dicho, era una responsabilidad. En cierta ocasión Moisés dijo, bueno, ¿a poco yo te dije que me mandaras a mí para que yo lo sacara? Si yo ya te había dicho que yo no quería ir. Porque hay momentos que el líder siente la responsabilidad, que el líder siente la carga. Entonces es necesario. Por eso en cierta ocasión le dijo Moisés, le dijo Dios al pueblo, reúneme al pueblo y pónmelos en el pie del monte, que van a escuchar mi voz. El pueblo dice que se espantó. El pueblo se espantó. ¿Por qué? Porque tenían el Egipto en sus corazones, tenían el Egipto en sus mentes. Y para ellos era difícil escuchar a Dios, porque se espantaban. Ellos se espantaron de cómo Dios se manifestaba, porque los dioses de Egipto no eran como el Dios de Moisés. Oh, gloria a Dios. Ahora le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Ahora lo que vas a hacer, estábamos leyendo ahí donde dice que Moisés subió al monte. Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios escribió los 10 mandamientos de un lado y de otro, eran 2 tablas. Moisés, cuando llega al pueblo, al campamento, dice que miró que ya Aarón y el pueblo ya tenían un becerro en el cual estaban haciendo adoración. Moisés se enojó, Moisés azota las piedras y dice que las rompe. Ya Moisés había estado 40 días y 40 noches en el monte. ¿Y por qué razón? Porque sentía la carga del pueblo en sus espaldas. Ahora, sube al monte y lo que él trae son 10 mandamientos, el cual empezaría el pueblo a ponerlos en práctica. Porque el pueblo sabe que el pueblo no tenía mandamientos. En Egipto no tenía mandamientos. Allá no había leyes, porque las leyes de los dioses paganos son diferentes que las de nosotros. Por eso si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, en la iglesia tradicional el hombre puede emborracharse y puede ir a la iglesia. El hombre puede hacer lo que quiera y tiene una religión. El hombre va a la misa y sale de la misa y después se echa sus cervezas. No, en las cosas del Señor no son así. Tenemos un Dios de mandamientos, que cuando un Dios libera a alguien, cuando Dios libra a alguien, en este caso la nación de Israel, cuando lo libró, le dijo, no tendrás dioses ajenos por ninguna razón. Es lo primero que Dios le quería enseñar al pueblo. Era lo primero que Dios le quería enseñar. Ahora, el pueblo, ellos mataban, ellos robaban, ellos se robaban la mujer de su vecino, ellos se robaban el toro, la vaca, lo que ellos pudieran. Por eso el pecado de lo que era la idolatría, el pecado de lo que eran las viudas, el pecado, cuando usted estudia todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que todas esas costumbres, ¿de dónde fue que las agarraron? De Egipto. De ahí de Egipto las agarraban. Todas esos malos hábitos de ahí los agarraron, de Egipto. Entonces era un pueblo que no tenía
que no tenía disciplina, que no tenía órdenes, que no tenía estatutos, que no tenía ordenanzas. Ahora le dice Dios a Moisés, le dice: sube al monte que te voy a dar mandamientos. Ahora dice la Biblia, Pablo dice, la ley fue hecha para los transgresores, para los injustos, para los malvados, para los homicidas, parricidas, para los homosexuales, y así sucesivamente, para el transgresor. La ley no fue hecha para el justo. La ley fue hecha para los transgresores. Si usted se da cuenta, las leyes aquí en Estados Unidos, alguien que viola la ley, el que viola la ley no la violó porque era buena persona. Si alguien nos detectan haciendo un error, un fraude, X cosa aquí en el estado, y lo agarra la policía, no nos agarró por justos, no nos agarró por buenos, nos agarró porque violamos las leyes. Y sabe que el pueblo de Israel, eso es lo que tenía. Entonces era necesario que el pueblo se le dieran ordenanzas. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera llegar a donde Dios le dijo que tenía que llegar. Entonces le dije, el pueblo tenía que ser probado. Primeramente tenía que reconocer que tenía un Dios. Después tenía que ser probado, aleluya. Ahora, ¿cómo podía Dios darle, repito, en 3 días la promesa, la tierra la cual Dios juró a Abraham y a sus antepasados, a Isaac, a Jacob? ¿Cómo Dios podía darle algo la cual ellos no habían sido disciplinados? ¿Por qué? Porque ellos no la iban a valorar. Ellos no iban a valorar lo que Dios les había prometido. Ahora, muchas veces nosotros, cuando estamos en el evangelio, pasamos por el evangelio, por la mucha misericordia de Dios. Pero cuando Dios dice: ahora es que yo te quiero formar. Cuando viene el formamiento, en nosotros, cuando viene la disciplina, cuando viene la corrección, y cuando es tiempo de subir al monte, es ahí donde a veces nosotros nos estancamos. Ahora, nadie puede llegar al propósito de Dios si no es disciplinado, porque dice la Biblia que todo tiene que ser aprobado, o sea, tiene que estar puesto en prueba. Nadie puede llegar a lo que Dios le prometió si primeramente nosotros no aprendemos lo que son las leyes. Ahora, Moisés, Caleb, Josué. Ahora, estos hombres, por la confianza, punto número 3, la confianza, la fe, eso fue lo que hizo que Caleb y Moisés pudieran llegar a la tierra. Fíjese que ni aún Moisés, el hombre de Dios, no pudo llegar a la tierra prometida, a lo que Dios les había prometido. ¿Por qué no pudo llegar? ¿Por qué no pudieron llegar? ¿Sabe? Cuando Dios le dijo: ninguno de esta generación va a entrar a lo que yo les dije que tendrían que entrar. Yo no sé cuántos años tenía el pueblo viviendo ya en el desierto. Posiblemente tenía 10, 20 años. Dice hasta que se muera el último. Usted sabe, 40 años estuvieron en el desierto. Ahora usted piensa que el pueblo, cuando le dijo: todos van a morir aquí en el desierto, usted puede pensar que ellos se pusieron contentos cuando Moisés le dijo: dice el Señor que ninguno de los viejos se va a pasar a lo que Dios prometió, que lo que van a pasar van a ser sus hijos. Ahora usted pensó que hicieron fiesta. No, ellos no hicieron fiesta, porque se dieron cuenta que todos tendrían que morir en el desierto. María, Aarón y todos los de esa edad tuvieron que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque todo tiempo estaban chocando con Dios, estaban chocando y no tuvieron la fe, la cual Dios les dijo que les iba a dar. Ahora, solamente pasó Caleb y Josué. Estos hombres obedecieron los mandamientos, se apegaron a Dios y pudieron ver lo que era la promesa. Entonces, mi punto o mi conclusión es de que nosotros necesitamos subir al monte. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado las fuerzas. Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Sabe que ningún soldado, literalmente, de Estados Unidos, de cualquier país que sea, a ningún soldado lo pueden mandar a la guerra
si antes no es entrenado? Ahora, yo estaba viendo unos videos, o según lo que se dice, ¿verdad?, que estos soldados tienen que ser metidos en procesos difíciles. A las horas de la madrugada los botan en lagos, los botan en la selva sin comer no sé cuántos días, y así los tratan. Entonces, para que los puedan mandar a una misión, a un trabajo, ellos tienen que estar capacitados. El pueblo de Israel no estaba capacitado para llegar a la tierra prometida. Ahora, nosotros muchas veces no estamos capacitados para ver lo que Dios nos dijo que tenemos que ver. Porque cuando llega el momento de que hay que subir al monte, nosotros nos quedamos al pie de la montaña. Nos quedamos al pie de la montaña. Ahora, subió Moisés. Enseguida Josué estuvo a los pies del monte. Ahora, estos hombres recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque estos hombres se esforzaron. Entonces, fíjese que buscar a Dios no es fácil. El evangelio no es fácil. Tener un llamado no es fácil. Cuando yo vengo delante de la presencia de Dios y me doy cuenta de la responsabilidad que Dios me está poniendo sobre mis hombros, no es fácil. No es fácil tener un llamado de parte de Dios porque son tantas las cosas que vienen a nuestra cabeza y que nosotros decimos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? Pero nos damos cuenta, o Dios me está enseñando, Dios me está moldeando, que para poder nosotros hacer algo, usted pueda hacer algo en su ministerio, en su familia, en lo que usted está haciendo, ¿sabe? Hay que subir al monte. Si nosotros queremos ver lo que ya Dios prometió a nuestra vida, necesitamos subir al monte. ¿Sabe que buscar a Dios no es difícil? Pero sí es difícil. ¿Cómo le explico? Solamente hay que orar y ayunar, estudiar, prepararse. Es sencillo. Es sencillo. Sabe que nosotros hemos menospreciado lo que es lo que son las armas que Dios nos ha enseñado. La oración, el ayuno, el conocimiento. Hemos menospreciado y por eso nosotros no avanzamos. Por eso muchas veces nosotros no podemos avanzar. Aunque Dios quiera llevarnos al lugar que Dios nos prometió, no podemos avanzar porque nosotros no estamos capacitándonos. No nos capacitamos. Entonces es necesario de que hombres se levanten, mujeres se levanten. Sabe que no hay un hombre en la tierra, incluso ni Jesús mismo. Sabe que ni Jesús mismo pudo buscar a Dios por su propia cuenta. Dice que que el Espíritu Santo lo sacó de Jerusalén, dice, y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, todo hombre, ni un hombre podrá buscar a Dios por su propia fuerza. Si Jesús mismo el Espíritu de Dios tuvo que llegar a Jesús en su debido tiempo y sacarlo de ahí y llevarlo al desierto y después venir envuelto en el poder del Espíritu Santo. Ahora usted cree o nosotros pensamos que ayunar es fácil. No es fácil ayunar, no es fácil buscar a Dios. Es ahí donde yo les quiero hablar, de buscar la presencia de Dios. Usted piensa o nosotros pensamos que Moisés subió al monte y subió bailando. No, Moisés tuvo que pagar un precio, 40 días, 40 noches. Por eso sabe que en el reino espiritual, no toda la gente alcanza un nivel, sino aquellos que cuando unos duermen, otros están orando. Que cuando unos están comiendo, otros están llorando su estómago. Que cuando unos están viendo su programa, otros están estudiando. Entonces no es fácil, hermano. Subir al monte no es fácil. Para Moisés no fue fácil. Para todos los hombres de Dios que han alcanzado un nivel espiritual en conocimiento, en sabiduría,
en revelación. No ha sido fácil. Estos hombres tuvieron que pagar un precio. Y nosotros es lo que no queremos. Nosotros es lo que no queremos. Si Dios lo va a hacer, pues que lo haga. Y si no, pues que no lo haga. Y eso es lo que nosotros no queremos. Mire, sabe, todo lo que hablamos, mire, estamos aprendiendo muchas cosas. Mire, pero todo lo que hablamos lo hacemos con el temor a Dios y con la sabiduría de Dios. Mire, sabe que hablándole un poquito lo que es bueno, la oración. Sabe que cuando usted aumenta su nivel de oración, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. No sé cuánto tiempo, yo no sé cuánto tiempo, pero si usted se da cuenta, la oración de Daniel era eficaz, era poderosa, era que un ángel del cielo se activaba y venía a la tierra. Era algo tremendo. Era algo tremendo, hermano. La Biblia dice que Pablo dice que ojo no vio y oído no escuchó. Dice que había revelaciones que se le habían dado. Un hombre dice que traía mensajes del cielo, Pablo, o sea, lo que era la oración. Y así sucesivamente muchos hombres como Gigi Ávila y muchísimos hombres que nosotros podemos encontrar. Lo que era la oración. Ahora, lo que era el ayuno, sabe que el ayuno, mientras vamos caminando, me he dado cuenta que el ayuno sirve para muchas cosas. Yo pensé que solamente servía para una. Yo no sabía tanto, lo poquito que yo sé, yo no sabía que el ayuno era para muchísimas cosas. Pero las que vivimos, testificamos. Sabe que unos días atrás, nosotros con mi esposa, todo lo que hacemos, repito, lo hacemos con conocimiento y entendimiento. Hace unos días salimos con mi esposa de 2 días de ayuno. Bueno, vinimos a la oración un día en la mañana y se nos acerca un hermano de la iglesia y me da una ofrenda de $400. Digo, wow, digo, Dios mío. Yo he escuchado que el pastor dice que a él le dan ofrendas grandes y digo, pero yo no sé, o sea, yo no supe, me quedé así. Digo, un hermano de la iglesia me dio $400. Dios mío. Entonces, mire, veníamos de un ayuno de 2 días. Ahora, no es casualidad, hermano, cuando usted busca a Dios sin ningún beneficio, sabe que las puertas de los cielos se van a abrir a su favor. No solamente usted va a obtener bendición espiritual, porque la bendición espiritual es imposible que un hombre, si busca a Dios, una mujer si busca a Dios sin ningún beneficio, Dios no lo bendiga espiritualmente. Es imposible. El que se mete en la presencia de Dios podrá obtener bendiciones especiales, y en lo material también vendrán bendiciones especiales. Entonces, en esos días, en esa misma semana, mi niña, llevé a mi familia a Dimois. Lo llevé a Dimois y me dijo mi niña, una de ellas dice, papi, yo te quiero contar algo. Le dijo, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa, dice que Dios te tocó tu corazón. Le digo, pues sí, digo, ya vamos para allá, o ya estamos aquí. Dice, ¿sabes? Te quiero contar algo. Le digo, dime. Dice, lo que pasa, dice que en este tiempo que estuvimos de vacaciones, yo estuve ayunando especialmente para que me trajeras acá, y Dios tocó tu corazón. Le digo, pues qué bueno, le digo, qué bueno. Entonces, llegamos a Dimois, y la entrada eran $375. Mientras andábamos de una caseta a otra, no llevábamos en la tarjeta, llevábamos puro efectivo, y estábamos de un lugar a otro. Y dice, no, pues aquí no puedes pasar, no puedes pagar, ve allá. Y fuimos allá, dice, aquí no puedes pagar, ve allá. Y yo digo, pues entonces, ¿a dónde? Entonces, mientras andábamos en eso, me topa un muchacho y me dice, ¿ya tienen sus tickets? Le dije, no. Dice, pues yo tengo uno, dice, no sé si los quiere. Digo, sí, está bien, digo, pero ¿sirven? Dice, sí, claro que sí, sí sirven.
dice, le digo, pues dámelos y vamos a ver si pasan, pues yo te los pago. Pero también dime cuánto quieres. Dice, deme $180. Digo, Dios mío, de $375 a $180 hay una diferencia de 190 o $195, casi $200. Y me acordé cuando ella me dijo, papi, yo estuve orando y ayunando para que tú me trajeras. Entonces, sabe que el ayuno es para muchas cosas, pero le digo, repito, subir al monte no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena si nosotros queremos tener una vida saludable espiritualmente. Vale la pena buscar a Dios, hermano. Vale la pena buscar a Dios. Entonces, los obstáculos son para poder cruzarlos y ver algo no antes visto. Quiero decirle que todos pasaremos por obstáculos. Pero el plan de Dios no es que el pueblo o nosotros retrocedamos, sino el plan de Dios es que nosotros caminemos hacia adelante. Ese es el plan de Dios, que nosotros sigamos para adelante, para poder ver lo que Dios dijo que tendríamos que ver. Ahora, si Dios nos sacó de una vida de pecado, de una vida de donde estábamos esclavizados, no se nos olvide. Porque es uno de los errores más grandes que nosotros las personas tenemos. ¿Sabe? Por eso es que el pueblo de Israel no podía adorar en el desierto. Y lo primero que se le venía era regresarse para Egipto. Entonces, porque en el desierto es difícil adorar a Dios. En el desierto es difícil adorar a Dios. Entonces, por eso Dios quiso enseñar primeramente al pueblo. Ahora, estamos pasando, le dije que el evangelio es como etapas, que podemos estar en alguna etapa. Y si no vencemos esa etapa, ahí vamos a seguir en esa misma etapa. Ahí vamos a seguir y a seguir hasta que tomemos la decisión de subir al monte, de buscar a Dios, ayuno, oración, palabra, conocimiento de Dios. Y si no, ahí vamos a estar sentaditos hasta que se levante la otra generación de niños. Y nosotros aquí nos vamos a quedar sentaditos porque no queremos. Entonces le digo, yo no tengo problema, hermano. Yo no tengo problema. Yo no le voy a añadir a la palabra ni le voy a quitar. Yo no tengo problema ya con esto. Estoy aprendiendo muchas cosas. Dijo el hermano Enrique, la palabra es como un león que no necesita que nadie la defienda. Entonces yo no tengo problema. Yo hablo lo que el Señor me dijo que tenía que hablar y no le voy a añadir ni le voy a quitar. Solamente le quise decir que es tiempo de subir al monte. Y cuando se sube al monte en el desierto, es ahí donde es el dolor, porque Dios empieza a moldear al hombre. El pueblo de Israel no le fue fácil quitarle todos los dioses que ellos tenían y meterle solamente el Dios verdadero. Y cuando este pueblo no aprobó la ley, le dijo, está bien, ustedes se van a quedar aquí y pasamos a los que siguen. Ustedes no creyeron, dudaron, no obedecieron, déjenme pasar a los niños que siguen. Pero si te vas tú, Caleb, y te vas tú, Josué, porque tú sí creíste, tuviste confianza. Sabe que la desconfianza, el no creer a Dios, por eso dice la Biblia que todo aquel que cree que se acerca a Dios es necesario que sienta o que sepa que ahí está Dios. Entonces la desconfianza o la falta de confianza es la que muchas veces no nos ayuda a crecer, no logramos llegar al propósito de Dios. Porque ¿cómo le voy a hacer si yo me busco a Dios tantos días? ¿Y quién me va a suplir mis gastos? Y yo necesito pagar esto, yo necesito lo otro, mi familia, mis hijos, mi trabajo. Entonces la desconfianza del pueblo que nunca creyó a Dios, nunca creyó a Moisés, fue lo que le hizo que se quedaran estancados. ¿Sabe que el espíritu de estancamiento nos paraliza?
Por eso a veces nosotros no podemos seguir adelante porque nos paraliza. Pero cuando nosotros tomamos la decisión y decimos, tengo que subir al monte, necesitamos subir al monte. Así es que, en cortas palabras, si ya usted tomó la decisión de servir a Dios, siga para adelante. No retroceda. La Biblia dice que no agradarán a Dios si alguien retrocede. Si alguien toma en el arado y retrocede, no es digno del reino de los cielos. Vamos para adelante, pase lo que pase. Vamos a caminar para adelante, a seguir buscando a Dios. Así que póngase sobre sus pies, gloria a Jesús. Y vamos a buscar a Dios, vamos a subir al monte.